Capítulo 259. Fin de la batalla. Charles observaba todo con el ceño fruncido y una vena palpitando en su sien. Tenía la frente cubierta de sudor. El rostro, tenso. Aunque la batalla solo había durado 5 minutos, proteger la mente de Luke de un psíquico como Aldrich había sido una tarea agotadora. Y eso que Luke era telepata. Si no fuera así, pensó Charles mientras se arrodillaba en el suelo para recuperar el aliento, esto habría sido imposible. Luke, en cambio, respiraba con regularidad. Sin jadeos ni temblores. Pero el sudor en su frente y el aura latente que le rodeaba el cuerpo delataban la considerable energía que había gastado desde su llegada. Aún así, podía seguir luchando. En batallas anteriores, había estado en situaciones mucho peores. Esto era solo sudor y energía gastada al usar sus habilidades y fuerza. Charles lo vio acercarse. Sus pasos eran lentos y firmes, como si no albergara ninguna duda. Eclipse flotaba tras él, regresando a su espalda, esperando la mano de su amo. ¿Estás bien?, preguntó Luke sin rodeos, al ver a Charles de rodillas. Charles lo miró. Él asintió, aunque aún le costaba hablar. Estoy. Inhaló profundamente. Estoy bien. Su voz sonaba un poco quebrada, no por debilidad, sino por puro agotamiento. Aún sentía la presión en las sienes, el eco persistente de los ataques mentales y los muros que había erigido en su mente durante toda la pelea. Luke extendió la mano. Charles la miró un momento y luego la aceptó. Luke lo ayudó a levantarse. Incluso después de un combate cuerpo a cuerpo con uno de los psíquicos más peligrosos del siglo, aún tenía la fuerza para levantar a su profesor. Gracias. Dijo Luke simple y directamente. Si no hubieras estado ahí, esto habría sido mucho más difícil. Mientras Charles se ponía de pie, lo miró con una mezcla de miedo, orgullo y alivio. No miedo a Luke como persona, sino a lo que era. Un psíquico de 16 años de un linaje antiguo. Con 4 auras. Un arma espiritual capaz de atravesar cualquier material o defensa sin esfuerzo. Una mente clarividente que podía ver segundos en el futuro, con un dominio tan vasto que funcionaba como un radar de 360 grados. Telequinesis que, una vez madurada, sería imparable. Ya tenía un nivel absurdo para su edad. Aunque, claro, comparado con monstruos como Mortimer o Margaret, ambos mayores de 70, aún estaba un paso por detrás en cuanto a poder telequinético puro. Pero eso era natural. Luego vino la regeneración, una que se burlaba de la muerte misma. Y una fuerza física aún en desarrollo, pero destinada a algún día igualar, con solo su cuerpo, el poder de hombres lobo, vampiros o los marginados más fuertes en fuerza, velocidad y agilidad. También poseía un aura azul. Poderes mentales. Telepatía, ilusiones, defensas mentales, manipulación sensorial. Todo eso. En una chica de 16 años. Sin debilidades. Fuerza. Velocidad. Premonición. Sanación. Poder mental. Clarividencia. Un arma espiritual y un linaje ancestral que corre por sus venas. Sin duda, Luke ya formaba parte de la élite del mundo marginado. Y no por su riqueza, política o influencia, sino puramente por su poder. Aún así, el peligro no había desaparecido. Había más ancianos demonios Spearman que aún no se habían dejado ver. Y el más temido de todos, Edward Spearman. Según los registros, falleció en 1900 a la edad de 101 años. Pero, a todas luces, era mentira. Considerando que nació en 1799, le faltaban pocos años para cumplir 250. Era imposible saber con exactitud cuánto poder había acumulado durante todo este tiempo, pero una cosa estaba clara. Enfrentarse a él de frente sería un grave error para cualquiera del lado del consejo. Edward había sido un prodigio de doble aura, igual que Edgar Allan Poe. Y ahora, probablemente había hecho pactos con demonios para mejorar aún más su fuerza. Otros ancianos podrían ser incluso más poderosos que Aldrich, Mortimer o Vespera. Pero los vivos tenían sus propios monstruos. Del lado de Luke estaban los titanes. Gómez Adams, Fester Adams, Stalin Umbrío. Bestias entre los marginados. Aún así, Charles sabía que Luke estaba creciendo, y creciendo rápido. En 10 años, ¿cuál será su nivel? ¿Quién podría detenerlo? Será el psíquico más fuerte de todos, pensó Charles, mientras observaba cómo Luke limpiaba con calma la sangre de Eclipse. No. Él será el paria más fuerte del mundo.
En ese momento, un sonido atravesó el cielo. El aire se distorsionó, la presión cambió. Y antes de que Charles pudiera reaccionar, sintió que algo llegaba. Luke giró la cabeza bruscamente, pero ya era demasiado tarde. De la nada, de una nube de partículas distorsionadas, surgió una criatura, vomitada desde el mismo abismo del tiempo y del espacio. No lo había detectado porque no provenía de ningún lugar cercano. Se había teletransportado desde miles de kilómetros de distancia. O quizás desde otro plano. Una criatura enorme, aparentemente hecha de carne líquida y humo sólido. Un rostro grotesco sin ojos visibles y una boca abierta que ocupaba más de la mitad de su cabeza. De su espalda flotaron trozos de masa informe y descendió directamente sobre el lugar donde yacía el cadáver de Aldrich. Su boca se abrió más de lo que la naturaleza debería permitir. ¿Un demonio?, pensó Luke, sobresaltado por la repentina llegada. En un movimiento veloz, devoró el cuerpo de Aldrich por completo. La cabeza cercenada, el brazo, el resto, todo. Luke ya estaba en movimiento. Su mano aferró a Eclipse. En una fracción de segundo, una ráfaga telequinética, como una brizna de viento comprimido, se disparó hacia adelante. El arco de energía se curvó por el aire, dirigiéndose directamente hacia la criatura. Pero el demonio, con un crujido seco y desgarrador que cortó la atmósfera como papel, se desvaneció. La explosión rozó uno de los trozos de carne flotantes, arrancándole una porción. El demonio gritó, un sonido espantoso y escalofriante. Y luego... silencio. ¿Qué era eso? ¿Un demonio?, preguntó Charles, sin esperar respuesta. Sí, dijo Luke, frunciendo el ceño. La incertidumbre se reflejó en su rostro por primera vez. ¿Por qué se llevó el cuerpo? Cuando mató a Mortimer, también un anciano demonio, nada parecido había sucedido. Ningún demonio apareció. Nadie vino a buscar los restos. Porque ahora... Por otra parte, había convertido a Mortimer en una esfera de sangre bastante rápido. ¿Fue obra de los Spellman? ¿Reclamando lo suyo? ¿O fueron los demonios? Si son los demonios, quizá los quieran de vuelta para alimentarse de ellos, para reclamar lo que les pertenece o algo así. Luke pensó, con una punzada de urgencia apretándole el pecho. Se volvió hacia Charles. Voy con los demás. Dijo, y desapareció. Se disparó hacia el cielo nocturno, un destello supersónico atravesó la oscuridad. En cuestión de segundos, llegó a la finca Marlowe. Allí, en medio de un cráter, yacía el cadáver de Véspera. Su cuerpo yacía en el centro del pozo, con heridas que cubrían su torso y su rostro. No quedaba rastro de la belleza que una vez poseyó. Lo que yacía allí ahora era una vieja deforme de más de un siglo. Arrugada, hundida, demacrada. Su carne desgarrada, su piel lacerada por cortes, mordeduras y oscuridad. Su cabeza, cercenada, yacía junto a su cuerpo decrépito. Luke descendió lentamente, escaneando el área con sus sentidos. El Wednesday estaba de pie. Herida, pero firme. Sangre seca en el brazo, una marca en la frente. Respiraba por la boca, con la mirada fija en el cuerpo de Véspera, como esperando a que se levantara de nuevo, a que la cabeza se volviera a unir de alguna manera. Aún sostenía la guadaña en una mano. Reina, la profesora, tenía una herida profunda en el muslo y otra en el costado. Su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo empapado en sangre, tanto la suya como la de otra persona. Enid estaba cerca de ella. Tenía el brazo dislocado, la mandíbula hinchada y marcas de garras le desgarraban la espalda. Aún así, su expresión estaba alerta, aunque sus piernas temblaban debajo de ella. Nira yacía en el suelo a unos metros de distancia, apoyada en la hierba con los brazos detrás de la cabeza, utilizando sus pequeñas manos como almohada. Estaba herida, sí, pero su rostro no mostraba dolor. Solo algo extraño. Como la paz que viene después de una buena lucha a muerte. Miraba al cielo nocturno. Alecto, la profesora Gorgona, estaba sentada contra una roca. Su respiración era pesada e irregular. Tenía una herida abierta en un costado y otra, más grave, en el ojo derecho, que mantenía cerrado mientras la sangre le corría por la mejilla. Su mirada era firme, pero agotada. Luke aterrizó suavemente junto a Wednesday. Sin perder un segundo, extendió la mano y atrajo el cuerpo de Véspera hacia ellos, cabeza incluida. Si ese demonio volvía a aparecer, tendría que acercarse a él. Y esta vez no escaparía tan fácilmente.
¿Qué estás haciendo?, preguntó el Wednesday, mirando el cadáver que yacía a pocos metros de distancia. Aldrich está muerto, pero ese no fue el final, respondió Luke. Un demonio apareció, se lo tragó entero y desapareció. No quiero que le pase lo mismo a Véspera. Lo herí, pero desapareció al instante. Quizás regresó al plano demoníaco. O quizás trabaja con los Spellman. Pero eso no ocurrió cuando maté a Mortimer. Así que podría intentar lo mismo con ella, añadió. El Wednesday asintió lentamente, sorprendida, aunque ninguna emoción se reflejaba en su rostro. Entonces no dejemos su cuerpo aquí, dijo Wednesday con frialdad, mirando el cadáver de Véspera. Conviértanla en una esfera de sangre. Por si acaso. Ya no nos sirve. Mejor nos aseguramos de que no les sirva a nadie. Luke no discutió. Extendió la mano y, en menos de 5 segundos, el cuerpo de Véspera quedó reducido a una esfera informe de carne, sangre y hueso compactados, del tamaño aproximado de un balón de fútbol. «Papá», gritó una voz dulce pero un poco dolida. Luke se giró justo a tiempo para ver a Nira ponerse de pie con sorprendente agilidad. A pesar de un corte en su pálida pierna que la hacía cojear levemente, corrió hacia él con una energía inquietantemente alegre. Su sonrisa era demasiado amplia, tan amplia que cualquier niña normal provocaría pesadillas. Sus ojos rojos brillaban. Unos dientes afilados asomaban entre sus labios, retorcidos en una alegría brutal. 2 cuernos sobresalían de su cabeza, y sus dedos largos y huesudos con uñas afiladas se aferraban fuertemente al torso de Luke mientras lo abrazaba. Tuve una pelea increíble, dijo con una emoción salvaje. Le arranqué un pedacito de piel a esa vieja. Fue increíble. Incluso le dije a mamá que ya estaba muerta. Lo olí, pero aún así se mantuvo en guardia y no me creyó. Wednesday se frunció ligeramente. Ella no dijo nada. Pero esa mamá se le quedó grabada en la mente como una espina. Luke notó la expresión. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, y luego aceptó el abrazo de Nira con facilidad, rodeándola con un brazo mientras con la otra mano acariciaba cariñosamente uno de sus cuernos. Tienes que entender algo, Nira, dijo Luke, mirando de reojo a Wednesday con una leve sonrisa burlancia. Tu madre está paranoica. Wednesday chasqueó la lengua. Parece que la consentiste demasiado durante el entrenamiento, dijo con voz fría. Esto es lo que pasa cuando te crees niñera. Luke le dedicó una sonrisa suave, casi desafiante. No respondió. En cambio, se agachó frente a Nira y colocó la palma de la mano sobre su pierna herida. La energía de su aura verde fluyó como un rayo de luz esmeralda, sanando lentamente la profunda herida. Aunque Nira había acelerado su regeneración gracias a su naturaleza de Wendigo, ese corte debió dolerle. Aunque no lo demostrara. Porque no era normal. Porque era feroz. Y su brutalidad le parecía un juego. El Wednesday lo observó. Luke Poe, arrodillado junto a Nira, con la mano sobre su pierna herida, dejando que el aura verde fluyera con calma, como si fuera algo tan natural como respirar. Sintió una punzada de sorpresa, pues conocía a Luke mejor que nadie. Sí, incluso mejor que Enid. Enid sabía mucho sobre Luke. ¿Qué le molestaba, qué le gustaba, su personalidad? Pero ella no había vivido a su lado como lo había hecho Wednesday, en Adams Manor, en Shadyside y más allá. Ella sabía lo difícil que era para Luke abrirse y mostrar afecto. Igual que ella. Y ahora lo veía así con Nira, alguien a quien conocía desde hacía solo unos meses, alguien a quien había adoptado por casualidad. Esto no era solo compasión. O un sentido del deber. Fue cariño real, sin ironía, sin distancia. Nira, esa pequeña niña de instintos salvajes y dientes afilados, esa Wendigo que podía destrozar a un hombre con sus propias manos, había logrado algo que pocos podrían lograr. Ella había entrado en el corazón de Luke, sin forzar su entrada. Y ahora, viendo a Luke así, sanando sin esfuerzo, Wednesday no pudo evitar pensar en otra cosa. Un destello del futuro. Un futuro donde la guerra había terminado. Donde habían ganado. Un futuro donde Luke no solo estaba curando a Nira, sino a alguien más. Sus verdaderos hijos. El Wednesday miró hacia otro lado por un momento. Entonces Luke se levantó. Caminó hacia ella, tranquilo y firme. ¿En qué está pensando, comandante?, preguntó, notando algo extraño en sus ojos.
Mientras hablaba, apartó con suavidad un mechón de cabello negro enmarañado en sangre que había caído sobre su frente. El Wednesday lo miró. Nada. Respondió secamente, como siempre. Pero esta vez, su tono carecía de su habitual mordacidad. Era solo control. Cuando Luke extendió la mano para curarla, Wednesday lo detuvo con firmeza, agarrándole la muñeca con una mano. No. Otros están peor. Alecto tiene un ojo destrozado. Reina está cubierta de heridas y ha perdido mucha sangre. La chica Marlowe sigue inconsciente y su hermano está pálido. Dales primeros auxilios, si aún tienes energía. Necesitamos estar alerta. Luke la miró fijamente un segundo más, dudando, pero entendió que había prioridades más altas. Él asintió y se dio la vuelta, dirigiéndose primero hacia la chica Marlowe, que claramente estaba en la peor condición. Mientras tanto, el Wednesday se dirigió a Nira. ¿Tú? Sí, mamá. Wednesday frunció el ceño ligeramente, pero no la corrigió. Sabía que era una causa perdida. Vayan allá. Dijo Wednesday, señalando a los gemelos Speedman capturados y a los encapuchados inconscientes. Manténgalos bajo vigilancia. Nira los miró, claramente descontenta con la tarea. ¿Observarlos? Aburrido. El Wednesday simplemente levantó una ceja. Vale, me voy. Gruñó Nira, moviéndose rápidamente hacia los prisioneros. Después de eso, el Wednesday miró hacia Enid, quien todavía estaba en su forma de hombre lobo. Enid comenzó a caminar hacia la casa de los Marlowe, sin mirar atrás. El Wednesday sabía por qué. Si Enid volviera a su forma humana delante de Luke, estaría desnuda. Y ella, sin duda, no quería eso. No por desconfianza, sino probablemente por vergüenza. Aunque todavía estaba perdidamente enamorada de él, aunque la obsesión aún brillaba en sus ojos cada vez que lo miraba, había pasado mucho tiempo desde que estuvieron juntos. Y Lucas no sabía lo que habían discutido. Ese Wednesday le había ofrecido algo impensable. Una relación poliamorosa. Porque Enid era su única amiga. Y porque ambas lo amaban. Enid había aceptado, con sorpresa, alegría y esperanza de que Luke dijera que sí. Pero aún no habían hablado con él al respecto. La misión llegó justo después. La trampa. La batalla. El Wednesday caminó lentamente tras ella, cruzando el campo. Cuando entró en la casa de los Marlowe, vio a Enid salir de una habitación, de nuevo en forma humana, envuelta en una manta que cubría todo su cuerpo. Su cabello rubio, desordenado, con mechones azules y rosados, apelmazados por el sudor y la sangre. Su cuerpo, envuelto en una manta raída que había sacado de dentro, se le pegaba como una toalla improvisada. Varias heridas aún marcaban su piel, algunas sin cerrar del todo. Wednesday la observó en silencio por un momento. Luego habló, directa, pero con suavidad. Estás herido. Ven conmigo. Deja que Luke te sane. Enid dudó. Bajó la mirada un instante, nerviosa, pero asintió. Gracias. Murmuró Enid, siguiendo a Wednesday. Caminaron juntos de vuelta al grupo. Ambos sabían que no era el momento de contarle a Luke sobre el poliamor. Todavía no, pero pronto. Muy pronto. Capítulo 260. La sospecha de Luke. Luke acababa de cerrar una herida abierta en el costado de Reina. Con un último movimiento de la palma, el resplandor verde de su aura selló la carne y disolvió la sangre coagulada. Gracias. Susurró Reina, incorporándose con dificultad. Luke asintió levemente, ya de pie, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Maldita sea, ser sanador es una mierda, pensó. Curar heridas no era precisamente fácil. Requería mucha energía, y después de la batalla que acababa de librar, sus reservas estaban lejos de ser óptimas. Fue entonces cuando los sintió. O mejor dicho, cuando los vio. Enid y Wednesday. Uno al lado del otro. Una combinación que, meses atrás, le habría parecido absurda. Su exnovia, la chica que había sido su primer amor, aún con el pelo húmedo, sangre de la batalla en la piel y una manta harapienta sobre su cuerpo. Y junto a ella, su novia actual, su pareja, su alma gemela en este mundo. Wednesday Adams. Fue Wednesday quien se acercó primero. Directo como siempre. Está herida. Dijo sin dramatismo. Cúrala, por favor. Sus ojos negros no suplicaban, pero tampoco imperaban.
Había algo diferente en su tono. Una sutil nota de preocupación, apenas perceptible. Luke levantó una ceja, más sorprendido por la pareja que por la petición en sí. La última vez que supo con certeza que Wednesday y Enid habían peleado juntos fue en Sunnyvale, cuando se enfrentaron a Gabriel Spellman. Enid había aparecido allí porque Wednesday le había dicho el lugar. ¿Por qué lo hizo? Porque había tenido una visión de Enid muriendo y quería que sucediera. Pero al final, la salvó. Luke nunca recibió la explicación completa de ese cambio de opinión. Wednesday nunca se lo contó. Solo podía asumir que ella no era una asesina a sangre fría y comprendió que los celos, o el hecho de que Enid siguiera enamorada de él, no eran motivo suficiente para dejarla morir. Si Enid seguía enamorada de él, al menos hasta Sunnyvale. Quería ayudarlo. Luke no tenía ni idea de cómo demonios podía seguir sintiendo algo por él después de su última conversación seria, cuando le dijo que no cumpliría su promesa y que había elegido estar con Wednesday. Ese día, Enid le dio una bofetada y lo llamó bastardo que no cumplió su palabra. Y aún así, lo siguió hasta Sunnyvale, arriesgando su vida para ayudarlo. Después de eso, Luke no volvió a ver ni a hablar con Enid. Era como si de repente hubiera renunciado a perseguirlo. Había comenzado su entrenamiento y el Wednesday reanudó el año escolar en Nevermore. Durante unas videollamadas con Wednesday de Nevermore, escuchó música pop de fondo. Demasiado brillante, demasiado alegre, nada que Wednesday tolerara durante más de 5 segundos. Lo que le llevó a suponer que estaba compartiendo habitación con Enid otra vez, aunque ella no lo dijera y él no preguntara. Sabía que Wednesday salía en misiones nocturnas con aliados de confianza. Profesores como Charles, Reina y estudiantes capaces como Javier, Ajax o Verónica, cuya lealtad no estaba en duda. Enid. No sería descabellado pensar que ella también formaba parte de ese grupo. Había estado con ellos en Sunnyvale. Había arriesgado su vida. Si Wednesday la aceptaba como compañera de batalla, significaba que confiaba en ella. ¿Y si volvieran a ser compañeros de piso? Si estuvieran haciendo misiones juntos. Era evidente que algo había cambiado entre ellos durante esos meses que había pasado entrenando como un loco, aislado del mundo. ¿Se volvieron amigos? Se preguntó Luke al verlos juntos, y Wednesday le pidió que la sanara con un dejo de preocupación en la voz. Él conocía a Wednesday. Mejor que nadie. Sabía que ella nunca había tenido una amiga de verdad. Al menos, no una mujer. La única persona que podría encajar en la categoría de amigo. Era Eugene, el chico de aura azul que controlaba abejas. Pero ese era más bien un vínculo fraternal. Ella lo protegía como a un hermano menor. Enid era diferente. Y si él no se hubiera interpuesto, si Wednesday no se hubiera enamorado de él, probablemente habrían terminado siendo amigos. Quizás lo fueron al principio. Después de todo, cuando Wednesday llegó a Nevermore, no empezaron su relación de inmediato. Pasaron meses antes de que se enamoraran. Y durante ese tiempo, es posible que Wednesday y Enid compartieran más de lo que él jamás supo. Pero entonces su relación con Wednesday se profundizó, después de todo lo de la luna de sangre, los asesinatos, y de... El vínculo con Enid se rompió. Por razones obvias. «Hola, Luke», dijo Enid con una leve sonrisa. Su voz apenas temblaba. La sangre seca en sus sienes contrastaba con el tono cálido que aún conservaba. Luke no respondió de inmediato. Solo la miró. Luego miró a Wednesday. Ella le sostuvo la mirada. Firme, sin pestañear. Como si ese silencioso intercambio de miradas dijera: sí, soy yo quien te pide que hagas esto. Hola, Enid. Siéntate, dijo Luke. Enid obedeció, se agachó con cuidado y se sentó en la hierba. Luego, sacó el brazo derecho, mostrando heridas profundas y laceraciones irregulares. Por un momento, la frente de Luke se frunció levemente. Ese psíquico lo intentó todo para matarnos, explicó Enid, al notar su expresión. Sí, ya lo pensé, murmuró Luke. Enid es una luchadora de corto alcance, así que se llevó la peor parte. Además, tuvo que cubrir a Nira más de una vez debido a sus ataques imprudentes, añadió Wednesday. Luke la miró y luego miró hacia Nira, que estaba a unos metros de distancia. Esa chica, pensó. Colocó su palma unos centímetros encima de la herida de Enid y comenzó a curarla. Terminó de curarle el brazo. Enid respiró aliviada al ver que el dolor se desvanecía.
Flexionó los dedos para comprobar si tenía rigidez, pero no la tenía. Gracias. Susurró Enid. De nada. Respondió Luke, sin dejar de mirarla. Pero dudo que esa sea la única lesión. Enid se tensó, como si hubiera estado esperando esa frase. Tengo un corte en el lado derecho. Murmuró, bajando la mirada. Pero solo me cubro con esta manta. Ya sabes, cuando recupere mi forma humana, con mi ropa. No necesitó terminar la frase. Luke ya lo entendía. Wednesday, de pie detrás de ella, se cruzó de brazos. No dijo nada. No intervino. Pero Luke la miró brevemente, casi por instinto, buscando alguna señal en su rostro. ¿Celos? ¿Una advertencia? ¿Un silencio? Uno. Tócala y te arranco los brazos. Pero no encontró nada de eso. Solo calma. Luke apartó la mirada y dejó escapar un suspiro silencioso, sin dramatismo. De acuerdo. Cerraré los ojos. Usaré mi clarividencia para ver tus heridas. Explicó en voz baja. Es como una especie de rayos X. Si mantengo los ojos cerrados, no veré ningún detalle. Solo energía. Nada que deba incomodarte. De acuerdo. Enid asintió. Luke cerró los ojos y Enid abrió ligeramente la manta. Él extendió la mano derecha hacia ella, apuntando con precisión al lugar del corte. Enid contuvo la respiración un instante. Pero el contacto nunca llegó. No hubo contacto físico, solo la sensación de energía envolviéndola. Cálida. Sanadora. Después de unos minutos, la herida estaba completamente cerrada. Luke retiró su mano y Enid rápidamente se cubrió de nuevo. Listo. Dijo Luke mientras se levantaba. Gracias de nuevo. Susurró Enid. No es nada. Respondió Luke, asintiendo levemente. Wednesday seguía allí, inmóvil. Tranquila. Con los brazos cruzados. Su rostro, una máscara de perfecto control. Luke se enderezó por completo y asintió levemente a Enid, indicándole que podía descansar. Luego caminó hacia Wednesday con paso pausado, pero algo en su mirada había cambiado. Algo inquisitivo. ¿Todo bien? Preguntó en voz baja una vez que estuvo frente a ella. Wednesday lo miró fijamente, sin dudarlo. Sí. Respondió con absoluta calma. Pero Luke la conocía. Esa respuesta no fue suficiente. Había algo más. Lo había presentido desde el momento en que la vio aparecer junto a Enid. Luke asintió levemente, aunque no estaba convencido. Dio un paso más y dijo en un tono más ligero. Muy bien. Ahora eres el único que queda. Sin darle tiempo a protestar, le pasó un brazo por la cintura y la atrajo suavemente hacia él, como si fuera la cosa más natural del mundo. Wednesday lo miró seria, pero no sorprendida. Sus manos permanecieron quietas, apoyadas suavemente contra su pecho. No. Dijo ella, no en voz baja, pero tampoco con dureza. No es necesario. Luke levantó una ceja, todavía sosteniéndola. Mis heridas, aunque no son leves, no son graves. Ya gastaste demasiada energía durante la pelea. Y ahora estás sanando a todos. Explicó Wednesday con su habitual tono clínico. Luke frunció el ceño levemente, como si estuviera a punto de protestar. Pero antes de que pudiera decir nada, Wednesday añadió. Además, ya llegaron los refuerzos. Luke giró ligeramente la cabeza y entonces los vio. En realidad, ya los había sentido desde hacía un rato en su dominio. Larissa, la directora de Nevermore, lideraba el grupo, acompañada por varios profesores. El entrenador Vlad, el señor Fitz, la pálida Isadora Capri y un puñado de estudiantes de Nevermore. Reconoció al instante a Javier y a Jax, sus dos mejores amigos. También estaban Verónica, su prima, caminando junto a su inseparable amiga Daphne. Bianca, Yoko, Divina, Ken, Nao, Eugene. Incluso a Pugsley Adams, lo que le hizo levantar una ceja ligeramente. Los refuerzos que Charles había solicitado vía telepatía. Se tardaron bastante. Dijo Luke, todavía sosteniendo a Wednesday por la cintura. La batalla ya había terminado hacía varios minutos. Y Charles probablemente había enviado la llamada de socorro 30 minutos antes. Aunque quizás, después de que Luke llegara y cambiara el curso de la situación, Charles les dijo que no se apresuraran, que la situación estaba bajo control. No todo el mundo tiene velocidad supersónica. Respondió Wednesday, girando apenas la cabeza hacia él. Luke dio una leve sonrisa.
Wednesday intentó escabullirse discretamente. No quería armar un escándalo delante de todos. Pero Luke no la soltó. La atrajo un poco más hacia sí, con calma, y murmuró: «Curé a todos menos a mi novia. ¿Qué diría tu padre si se enterara de esto?» El Wednesday lo miró fijamente por un segundo, aunque un pequeño movimiento en la comisura de sus labios delató la verdad. «Lo más probable», dijo Wednesday rotundamente. «Te escribiría un poema cursi. O una carta de 10 páginas sobre lo importante que es cuidar el amor. Claro. Y probablemente me quitaría el respeto que tanto me costó ganar mientras entrenábamos. Eso no podría soportarlo», añadió Luke, con aire serio. Wednesday exhaló suavemente, con una mezcla de fastidio y resignación. «Hazlo rápido y sin exhibiciones ridículas». «¿Cuándo he hecho exhibiciones ridículas?», preguntó Luke, canalizando ya un aura verde hacia su palma. El Wednesday no respondió. Mientras Luke se recuperaba, el Wednesday, Alecto, Reina y Charles, que habían llegado después de ser dejados por Luke, explicaron toda la situación. La trampa, los involucrados, los criminales arrestados. Larissa, los profesores y los demás se sorprendieron al ver que todo ya se había estabilizado y que realmente habían ganado, contra 2 ancianos demoníacos y Margaret Spellman, que manejaba 2 auras. Todas las miradas se volvieron hacia Luke en la distancia, todavía frente a Wednesday, aplicando energía curativa con un toque inusualmente tierno. La mayoría de los recién llegados no habían visto a Luke en meses. La última vez que lo vieron, ya era poderoso, sí, pero ahora, incluso a simple vista, era diferente. Más alto. Más definido. Su postura más firme. Sus movimientos más ágiles. Su presencia más imponente. Entonces los rumores sobre su cuarta aura. ¿Son ciertos? ¿Esa espada a su lado, es el arma de Poe? Larissa comenzó a organizar el grupo, ordenando que los cautivos fueran llevados a un lugar seguro para que pudieran obtener información de los gemelos e identificar a las figuras encapuchadas. Profesores y estudiantes comenzaron a moverse siguiendo sus órdenes. Pero algunos no tardaron en romper la formación. Entre ellos, 2 figuras que saltaron el protocolo sin siquiera intentar ocultarlo. «Luke», gritó Ajax, caminando rápidamente hacia él, seguido de Javier. «Por fin te veo en persona, hermano», añadió Javier con una amplia sonrisa. «¿Cuántos demonios tuviste que cortar por la mitad para que te dejaran terminar tu entrenamiento?» Luke se puso de pie, sosteniendo todavía la mano de Wednesday por un segundo más antes de soltarla. Él les dio una leve sonrisa al verlos. «Ajax. Javier», saludó con una calidez genuina, poco común en él. «Han pasado meses». «Solo en línea, jugando a LoL o Call of Duty», respondió Ajax con una sonrisa. «Y aún así, apenas iniciaba sesión. Dijiste que estabas entrenando, pero no dijiste que te estabas convirtiendo en un maldito tanque psíquico». Javier lo miró con una ceja levantada. «Sientes tu aura más pesada. Y el cuerpo también. ¿Es por el verde?» Luke asintió. «Fuerza, metabolismo, recuperación, estructura muscular. Es como vivir en modo potenciador permanente». «Eso explica lo de los brazos», murmuró Ajax, fingiendo celos. «¿Puedo tocarlos?», preguntó, mirando a Wednesday. «No», respondió Wednesday antes de que Luke pudiera hacerlo. Su tono era seco. Cortante. Como si la pregunta hubiera sido ofensiva. Ajax se quedó congelado en el lugar, con las manos en alto como si hubiera activado una alarma láser. «Bueno, vale», dijo, retrocediendo medio paso con una sonrisa nerviosa. «Anotado. Y para que quede claro, era pura curiosidad científica masculina. Ya sabes. ¿Quién tiene el bíceps más grande? Nada raro». Javier soltó una breve risa, sacudiendo la cabeza. Luke los observó con una media sonrisa, luego volvió la mirada hacia Wednesday, arqueando una ceja. Su expresión permaneció firme, como si realmente no viera que era tan gracioso. «¿Protegiendo mis bíceps ahora? ¿De Ajax? De un amigo?», pensó Luke. Fue solo un comentario casual. Una broma de toda la vida de los del gimnasio. Y, sin embargo, el Wednesday había reaccionado como si alguien hubiera intentado desabrocharle la camisa en público. En cambio, antes, cuando curó a Enid.
Cuando tuvo que acercarse, cuando ella abrió la manta, vulnerable, herida, y él la tocó, aunque fuera con su aura, tan cerca, en silencio. Ni una palabra. Sin mirada aguda. Ni siquiera una ceja levantada. Qué extraño, pensó Luke, cada vez más desconfiado. Después de saludar a todos, Eugene, Puxley, Yoko, Verónica, llegó el momento de regresar a Nevermore. La distancia era de unos 300 kilómetros. Para Luke, solo eran cuestión de minutos volando a velocidad supersónica. Pero decidió no hacerlo. En lugar de eso, decidió ir con el grupo. Escoltar a los criminales. Asegurarse de que no hubiera sorpresas en el camino. Pero también disfrutar del momento. Estar con sus amigos. Escuchar sus chistes. Verlos en persona después de tantos meses. Y, por supuesto, caminar junto a Wednesday. 1 hora después, llegaron a Nevermore. La gran puerta se activó al detectar las auras del grupo, y las puertas de la escuela se abrieron como si hubieran estado esperando su regreso. Los criminales fueron llevados a las mazmorras, donde antes se mantenía a los ides incontrolables, bajo extrema seguridad y escolta. Luke también mantendría su dominio sobre ellos. No los dejaría escapar, ni escabullirse, ni intentar suicidarse. «Vamos», dijo a Jax, con la emoción de quien está a punto de volver a compartir habitación con su amigo después de 1 año. «Sí, vamos. Quiero ver mi antigua habitación», respondió Luke, exhalando profundamente. Javier ya iba unos pasos por delante, bromeando sobre qué película o videojuego deberían jugar y cómo pasarían toda la noche jugando. Pero justo cuando Lucas estaba a punto de seguirlos, una voz lo detuvo. «Luke», dijo Wednesday a sus espaldas, con ese tono seco y decidido que no dejaba lugar a evasivas. «Tenemos que hablar». Se giró lentamente. La miró. Estaba perfectamente tranquila, pero había algo en sus ojos. No era frío. No era distante. Preciso. Como alguien que acaba de tomar una decisión irreversible. Luke tardó un segundo en responder. «¿Ahora?» «Ahora», repitió Wednesday, sin romper el contacto visual. Ajax y Javier se detuvieron unos pasos al oírla. Se miraron, y Ajax dejó escapar un silbido bajo con una sonrisa nerviosa. «Será mejor que vayas con ella», dijo Javier, dándole una palmadita en el hombro. «No queremos verte congelado vivo por una sola mirada. O peor aún, apuñalado o algo así», añadió Ajax, riendo. «Buena suerte. Rezaré ante tu tumba si no vuelves», bromeó Javier, levantando los pulgares. Luke dejó escapar un suspiro, no exactamente una risa, ni exactamente un suspiro. «Gracias por el voto de confianza», murmuró, antes de asentir y volverse hacia Wednesday. Ella ya se había dado la vuelta y caminaba por el pasillo de piedra sin comprobar si él la seguía. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.